lados, no hay cambio o intercambio ni de masa ni de energía. ¿Está? Bueno, ahora las funciones de estado, que habíamos hablado de la definición de una función de estado, y ahora sí incorporamos una nueva definición, que es la entropía. La entropía se representa por la letra S mayúscula. ¿Y qué es la entropía? La entropía es una función de estado que mide el grado de desorden del sistema. Entonces, a eso llamamos entropía. Es una función de estado que mide el grado de desorden o aleatoriedad también le llaman del sistema. A eso llamamos entropía. ¿Qué es un proceso espontáneo? Y de esto se habla en la segunda ley. Un proceso espontáneo es un proceso que ocurre sin el aporte de energía al sistema. Entonces, todo proceso espontáneo siempre va a ocurrir sin que al sistema le entreguemos nada de energía. Ocurre nomás. ¿Está bien? Entonces, a eso le llamamos proceso espontáneo. Ahora vamos a ver ejemplos de esos procesos. ¿Sí? Y después, la otra definición importante de la segunda ley es un proceso no espontáneo. ¿Qué vendría a ser un proceso no espontáneo? Es todo proceso que ocurre con el aporte de energía al sistema. En el libro de Chang no les define exactamente, no les da exactamente la definición de proceso espontáneo y proceso no espontáneo, porque utiliza ejemplos para definir lo que es espontaneidad y lo que es un proceso, digamos, no espontáneo. ¿Está? Entonces, en la segunda ley incorporamos una nueva función de estado que se llama entropía y incorporamos nuevos tipos de procesos que se llaman también procesos espontáneos y no espontáneos. Solamente para hacer una comparación. En la primera ley también se habla de proceso, pero ahí el proceso que se define es reversible o irreversible. Mientras que en la segunda ley se define el proceso espontáneo y el proceso no espontáneo. Ahora vamos a ir viendo ejemplos de eso, ¿sí? Bueno, este esquema también ya hemos visto lo que es una función de estado, ¿verdad? Y qué es lo que se calcula de una función de estado. Siempre es la variación de una función de estado, lo que calculamos que representa el estado final menos el estado inicial. Esto ya hemos visto también. Ahora sí conviene tomar los ejemplos que menciona el libro acerca de un proceso físico o químico que pueda ser espontáneo. Por ejemplo, una cascada de agua que cae hacia abajo es un proceso espontáneo. Nosotros no hacemos nada para que el agua caiga. El agua cae hacia abajo por la acción de la fuerza de la gravedad, por ejemplo. No se le entrega sistema, pero no se le entrega energía para que la cascada caiga hacia abajo. Otro ejemplo de un proceso espontáneo dice un terrón o una cucharada de azúcar se disuelve en una taza de café, o sea, una taza de café. Cuando endulzamos café con leche con el azúcar, si bien agitamos, la disolución del azúcar en el café es también un proceso espontáneo. Otro ejemplo de proceso espontáneo es cuando una atmósfera del agua se congela por debajo de 0 grados centígrados y el hielo se derrite por arriba de 0 grados centígrados. Acá es muy importante también tener presente algo, porque a veces podemos creer alguna cosa y en realidad es otra cosa que está pasando. A 0 grados centígrados, a la temperatura que llamamos 0 grados centígrados, no hay todavía sólido ni hay todo líquido. A 0 grados centígrados tenemos una mezcla de dos fases. Hay al mismo tiempo el estado sólido y el estado líquido, por ejemplo, del agua. Pero en el congelador de la heladera, que por lo bajo trabaja a 4 grados bajo cero, cuando estamos por debajo del 0 grados centígrados, ahí sí, todo el estado físico que existe es el sólido. Y por arriba de 0 grados centígrados, todo lo que existe es líquido. Pero en el punto de fusión tenemos ambas fases en equilibrio. Lo mismo pasa en el punto de ebullición. En el punto de ebullición que tenemos entonces, en el caso del agua, eso es 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados tenemos líquido y vapor al mismo tiempo. Las dos fases existen al mismo tiempo. Por arriba de 100 grados centígrados hay vapor. Y por debajo de 100 grados centígrados tenemos todavía agua, en estado líquido, por ejemplo. ¿Está? Entonces, en este caso, la congelación y la fusión, ¿verdad?, son también procesos espontáneos, siempre y cuando ocurra a una atmósfera de presión, ¿verdad?
Por ejemplo, el calor cuando va de un objeto caliente a un objeto frío, eso también vimos en la primera ley. Dijimos que el calor es una forma de transferencia de energía térmica de un objeto que está a mayor temperatura hacia un objeto que está a menor temperatura. ¿Tá? Entonces, eso también es un proceso espontáneo, el flujo del calor de un sentido a otro. ¿Sí? La expansión de un gas también. Cuando el gas aumenta de volumen, eso también es un proceso espontáneo. Y con esta ley tenemos que procurar entender por qué, ¿verdad? El hierro, cuando dejamos expuesto al oxígeno y a la humedad del ambiente, se corroe formando la lumbre, ¿verdad? El óxido. Eso también es un proceso espontáneo. Acá vemos un dibujito que habla también de eso, ¿verdad? Aquí vemos esta persona que está bajando de la montaña. Esta persona que está bajando de la montaña no realiza ningún esfuerzo, no gasta energía. ¿Por qué? Y porque la fuerza de la gravedad le empuja hacia abajo. Se dice entonces que ese tipo de proceso es espontáneo, cuando ocurre de manera tal que no hay energía que se le entregue al sistema. Pero ¿qué pasa con el tipo que está abajo? Él está subiendo. Él no va a subir solo, necesita gastar energía para subir. De la misma forma que nosotros gastamos energía para subir la escalera. Entonces, si subimos para arriba, el proceso es no espontáneo. Por la segunda ley de la termodinámica, lo que se dice es que si un proceso es espontáneo en una dirección, aquí la dirección es hacia abajo, entonces va a ser no espontáneo en la dirección opuesta. O sea, va a ser no espontáneo en este caso, para este ejemplo, hacia arriba, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, hay que también hacer notar algo, ¿verdad? Todos los procesos naturales o que implican la naturaleza, así como la conocemos, implican también procesos espontáneos. Por ejemplo, diríamos el hecho que llueva, la lluvia o la formación de la lluvia, ¿qué tipo de proceso es? Y desde el punto de vista de la termodinámica es también un proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. La muerte del ser humano es espontáneo, sí, es espontáneo. No es que yo al salir de acá me voy a morir. Eso no es el significado de espontaneidad en termodinámica. Espontáneo quiere decir que ocurre sin el aporte de energía. ¿Tá? Y la muerte del ser humano es un proceso espontáneo simplemente porque es natural. Es natural que todos los seres humanos en algún momento nos muramos. Entonces, por ese hecho, la muerte del ser humano también se considera como un proceso espontáneo, ¿verdad? Porque en realidad es un proceso natural, por ejemplo. ¿Tá? Bueno, vamos a mirar un poco más la espontaneidad. Justamente, aquí tenemos dos recipientes. Acá tenemos un recipiente, por ejemplo, de 1 litro separado de otro recipiente de 1 litro de capacidad por una válvula. Estos puntitos rojos que se ven acá representan las moléculas del gas. ¿Qué pasaría si yo abro la llave de paso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si abrimos la llave de paso del gas? Las moléculas de gas van a pasar al otro lado. ¿Y eso qué significa? Un aumento de volumen. Porque acá yo tenía, de este lado, tenía inicialmente 1 litro de gas que estaba cerrado. Y acá, en este recipiente de este otro lado, también tiene 1 litro de capacidad. Pero al abrir el llave de paso del gas, ¿qué ocurre? Las moléculas tienden a pasar directamente al espacio vacío. Entonces, en el estado final hay 2 litros de gases con relación al estado inicial, donde hay solo 1 litro de gas. Cuando el volumen de un gas aumenta, se dice que el proceso ocurre la expansión. Y este es también un ejemplo de un proceso espontáneo. Ahora, no espontáneo va a ser el proceso contrario. Yo tengo ahora los dos recipientes llenos de gas. Y ahora abro la llave de paso de gas. ¿Qué es lo no espontáneo? Es que todas las moléculas ocupan menor volumen. Recuerden que el proceso inverso a la expansión es la compresión. La compresión de un gas no es un proceso espontáneo. O sea, para hacer que un gas ocupe menor volumen final con respecto a su volumen inicial, se necesita energía. Hola, profesor, ¿sabes cómo hablar un ratito? Y... No, ahora sí que no puedo. Después, en el receso otra vez. Vale, gracias. Bueno, entonces, cuando ocupa menor volumen, hablamos de compresión. Y la compresión no es un proceso espontáneo. Para hacer que un gas ocupe menor volumen, necesitamos gastar energía en forma de calor.
Otra definición de espontaneidad más. ¿Qué pasaría si yo tengo una pelota de tenis en la mano, ahora mismo? Si tuviera una pelota de tenis en la mano y no suelto la pelota de tenis, ¿qué tiene la pelota de tenis? ¿Qué tiene? Tiene un cierto valor de energía. ¿Cómo se llama la energía que tiene la pelota de tenis? Si no suelto la pelota. ¿Cómo se llama? Eso hablamos también. Energía potencial. Porque la energía potencial es que depende de qué? De la posición que tiene el objeto, por ejemplo, con respecto del piso. ¿Qué va a pasar si yo suelto la pelota de tenis? ¿Qué pasa con la energía potencial? Se transforma en energía cinética. ¿Y qué hace la pelota de tenis? Alcanza el suelo y es lo que hace rebota, ¿verdad? Se suelta la pelota de tenis, alcanza el suelo y es lo que hace rebota. Este rebote de la pelota de tenis o de la pelota de ping-pong va a ocurrir todo el tiempo. ¿En qué momento va a dejar de ocurrir este rebote? ¿En qué momento la pelota de tenis deja de rebotar? Cuando toda la energía cinética se vuelva a transformar en energía potencial. En ese minuto o en ese momento la pelota de tenis deja de rebotar. Este es un ejemplo también de un proceso espontáneo. El hecho de que la pelota de tenis tiremos desde una cierta altura y empiece a rebotar hasta que pare de rebotar. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos una pelota de tenis o una moneda acá en una de estas baldosas, ¿es espontáneo que la moneda rebote para arriba? No, ¿verdad? No es espontáneo. Podemos pasar años, ¿verdad? Sus bisnietos van a estudiar acá conmigo físico-química y la moneda va a seguir ahí. No va a rebotar nunca. ¿Por qué? Porque es imposible que el piso empuje para arriba, ¿qué cosa? A la pelota. Ese es un ejemplo de un proceso no espontáneo. Excepto, por supuesto, que se le entregue suficiente energía de vibración al piso. Traigamos alguna máquina que le haga vibrar el piso y que la vibración empuje la pelota para arriba. Pero de todas formas, igual va a ser un proceso no espontáneo. ¿Tá? Entonces, otra manera también de entender los procesos espontáneos y no espontáneos. ¿Sí? Ejemplos de procesos que ocurren, dice espontáneo. Cuando se calienta un sólido pasa al estado líquido. El cambio de estado se llama fusión. Cuando el líquido pasa a vapor se llama vaporización. Estos ejemplos de cambio de estado son también ejemplos de procesos espontáneos, digamos, ¿tá? Cuando mezclamos un soluto con un solvente para obtener una solución, eso también es un proceso espontáneo. Cualquier proceso de disolución es siempre espontáneo. El ejemplo que dimos hace rato de la cucharita de azúcar en el café constituye un ejemplo de proceso espontáneo. Y cuando un objeto se calienta desde una temperatura inicial hacia una temperatura final, eso también representa un proceso espontáneo. Ahora, fíjense que hace rato dijimos que la entropía, ¿qué es lo que es la entropía? Una medida del desorden del sistema. Si pensamos en el estado inicial, el estado sólido, ¿cómo es el estado sólido? ¿Ordenado o desordenado? Así como se ve ahí. ¿Qué es? Ordenado. ¿Y el estado líquido cómo es? Desordenado. Con respecto al sólido, el estado líquido es menos ordenado. La variación de entropía va a ser la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Cualquier proceso desordenado es también espontáneo. Y la entropía en ese caso es mayor que cero. Cualquier proceso en el que la entropía es positiva o aumente es un proceso desordenado. Otro ejemplo es cuando calentamos un líquido. Las moléculas de gas son totalmente desordenadas, mientras que el líquido es un poco más ordenado que el gas. De todas formas, podemos decir en forma general que el estado físico más ordenado es el sólido y el estado físico más desordenado es el vapor. Y el líquido está por ahí, ¿sí? Yo tengo el soluto, el azúcar, en un recipiente, tengo el solvente, el agua, en otro recipiente. Cuando mezclamos ambos, ¿qué ocurre? Desorden. ¿Por qué? Y porque las moléculas del soluto interaccionan con el solvente y se produce el fenómeno de la disolución, por ejemplo. Entonces, así como dijimos, la entropía mide el desorden. Y acá el lenguaje es muy interesante porque podemos embromar. La variación de entropía, acuérdense que la entropía es sinónimo de desorden.
entropía es lo mismo que desorden. O sea, se entiende como desorden. Entonces, vamos a ver qué pasa. La variación de entropía puede ser mayor que cero, puede ser igual que cero, o puede ser menor que cero. Puede ser positiva, puede ser cero, puede ser negativa. ¿Qué pasa si la variación de entropía es mayor que cero? Y acá aumenta el desorden. Aumenta el desorden. Y cuando la entropía es menor que cero, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el desorden. Cuando la entropía es negativa, el desorden disminuye. Ahora, ¿qué es lo opuesto al desorden? El orden. Por lo tanto, si la entropía es mayor que cero, aumenta el desorden, o sea, disminuye el orden. Es lo mismo decir también esto. Cuando la entropía es mayor que cero, aumenta el desorden o disminuye el orden. Y acá también, cuando la entropía es menor que cero, disminuye el desorden o aumenta el orden. Y si vale cero, no hay ni orden ni desorden. O sea, eso quiere decir entropía igual a cero. Ahora vamos a ver un poco qué tipo de cambios de estado físico hay, qué tipo de cambios que pueden ser físicos o químicos de orden o desorden. Por ejemplo, condensando el vapor de agua. Se condensa el vapor de agua. ¿Cuál va a ser el signo de la entropía para este cambio de estado? Si dice condensando el vapor de agua, va a ser mayor que cero, igual a cero o menor que cero. Va a ser ¿cómo? Condensando ¿desde dónde? ¿De qué estado físico a qué estado físico? De líquido a, perdón, de gas a líquido. Entonces, ¿de dónde estamos viniendo? ¿De un mayor orden a un mayor desorden o de un mayor desorden a un mayor orden? Entonces, ¿qué va a pasar con la entropía? Se hace negativa. Recuerden que cuando la entropía es negativa, ¿qué disminuye? El desorden. El estado final en la condensación es el líquido, ¿sí o no? ¿El líquido tiene más orden o más desorden que el gas? Más orden. Entonces aumenta el orden, la entropía debe ser negativa. ¿Está bien? Bueno, ahora aquí, los cristales de sacarosa se forman de una solución supersaturada. Dice, ¿qué ocurre acá con la entropía? ¿Aumenta o disminuye? Aquí se forma un sólido a partir de un líquido. Siempre pensemos en el orden y en el desorden para poder decir el signo de la entropía. ¿Qué pasa acá entonces con la entropía? ¿Aumenta o disminuye? No, disminuye también. Aumenta el orden. Sí, disminuye el desorden, aumenta el orden, por lo tanto la entropía también tiene que disminuir. ¿Está? ¿Por qué la entropía disminuye? Porque el estado final es el sólido, mucho más ordenado que el estado inicial, que es el líquido, por ejemplo. ¿Está? El hidrógeno se calienta, dice, de 600 a 800 grados centígrados. ¿Cómo va a ser la entropía cuando ocurre esto? ¿Qué va a pasar con la entropía cuando un gas se calienta, por ejemplo? ¿Aumenta o disminuye? Tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque estamos pasando de menor temperatura a mayor temperatura. Fíjense que estudiamos el estado gaseoso de la unidad 2. Se estudia por separado por eso. Charles, en la segunda unidad, nos decía que el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Cuando un gas se calienta, ¿qué le pasa al volumen del gas? Aumenta, se expande, y eso es un proceso espontáneo. Aumenta el desorden, entonces la entropía también aumenta. ¿Sí? Después tenemos otro ejemplo, sublimación. Sublimación, dice, del hielo carbónico. ¿Qué es la sublimación? ¿Pasar de qué estado físico a qué estado físico? De sólido a gas. Muy bien. ¿Y eso cómo hace la entropía ahí? Va a ser mayor que cero, porque estábamos pasando de un estado muy ordenado a un estado muy desordenado. Cualquier proceso en donde se pueda notar que el desorden aumenta tiene entropía positiva, y cualquier proceso en donde el desorden disminuya, entonces tiene entropía
negativa. ¿Está? Desde el punto de vista de la entropía, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, ejemplos, todo esto son cambios de estado físico nomás, porque estamos hablando de pasar en primer caso estamos pasando de gas a líquido o de líquido a sólido o de sólido a gas, por ejemplo. Todos los cambios de estado físico siempre representan, ¿verdad? Eso, la misma sustancia, ¿verdad? Pero, bueno, en una situación diferente. Esto entonces es también interesante reconocer cuándo el desorden aumenta o cuándo el desorden disminuye. Bueno, la entropía tiene dos cosas argel, ¿verdad? Una es una de esas cosas argeles de la entropía es la definición. Porque para definir la entropía se puede usar la estadística o la termodinámica. Y las dos cosas son abstractas. Esto vamos pasando más, vamos a procurar entender este esquema, para entender por qué la entropía significa desorden. Ahora vamos a tener que hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos que tenemos una caja de zapatos, una caja de cartón, no importa el tamaño, y que esa caja de cartón esté separada en dos mitades, una mitad y otra mitad. Y vamos a suponer que queremos colocar pelotas que están numeradas del 1 al 4 en los dos compartimientos que tiene la caja. Una primera forma de colocar las pelotas es colocar todas las pelotas del lado derecho o todas las pelotas del lado izquierdo, por ejemplo. Y además coloco así, la primera al lado de la segunda, la tercera debajo de la primera y la cuarta debajo de la segunda. Coloco así, en la primera forma de colocar las pelotas. Pero ¿qué otra forma tenemos de poder colocar la pelota entre los dos espacios que hay en la caja? Y por ejemplo, podemos colocar en el espacio de la derecha, podemos colocar la primera pelota y luego debajo la segunda y la tercera. Y la cuarta pelota en el espacio de abajo. Otra forma diferente, la primera pelota, la segunda y la cuarta pelota que están numeradas hacia la derecha y la tercera en el espacio siguiente. Fíjense, cada forma que tenemos de colocar las pelotas en una caja, esta forma que tenemos acá, es diferente a esta forma que tenemos acá y es diferente a esta forma que tenemos acá, a su vez es diferente a esta forma que tenemos acá. ¿Por qué son diferentes entre sí? Porque estas formas de colocar la pelota, las pelotas de estos cuatro rectángulos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? ¿Y por qué? ¿Por qué son diferentes? A ver. Ahí se ve claramente. ¿Por qué son diferentes? Claro, porque tienen un cierto orden. Acá yo tengo la primera, la segunda y la tercera. Acá yo tengo la primera, la tercera y la cuarta. No es el mismo ordenamiento de acá. Entonces tengo diferentes maneras de ordenar las pelotas. A esas diferentes maneras de ordenar las pelotas, los que estudian la estadística le llaman microestados y se representan por esta letra griega de doble mayúscula. Cada rectángulo representa un microestado. Quiere decir que acá tenemos 4 microestados, acá tenemos 6 microestados, etc. Y entre más subdivisiones tengamos de la caja, más microestados vamos a tener. Cada microestado es un sistema en desorden y eso es espontáneo o eso ocurre con aumento de entropía, dicen los que estudian la termodinámica. Entonces, el número de microestados que representaría las formas diferentes que tenemos de colocar las pelotas en cada compartimento de la caja. Esta es una forma que es diferente de esta, que es diferente de esta y que es diferente de esta. Acá yo tengo 4 formas diferentes de colocar las pelotitas. Eso representa un microestado. Acá tengo 6 formas diferentes de colocar las pelotitas, porque cada rectángulo es una forma, entonces tengo 6 microestados. Para calcular la entropía se usa esta ecuación que dice que la variación de entropía es la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Podemos escribir esta ecuación de esta forma. Si el estado final es menor que el estado inicial, si el estado final tiene mayor número de microestados que el estado inicial, entonces la variación de entropía es positiva. En pocas palabras, la entropía va a aumentar según lo que
estudian la estadística cuando aumenta el número de microestados. Pero eso es un concepto muy abstracto, muy teórico. Para nosotros no tiene ningún valor, porque es como si fuera que decimos, vamos a ordenar hoy la caja de zapatos de esta forma, y la siguiente semana vamos a ordenar la caja de zapatos de una forma diferente. Eso no tiene ninguna implicancia para la energía del universo o para la energía del sistema. Entonces la pregunta que uno puede hacerse es, ¿y para qué se hace entonces la definición estadística de la entropía? ¿Para qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que se pierde tiempo con esto? ¿De qué habla la entropía? La entropía es sinónimo de qué? Y solamente para aplicar eso se usa toda la estadística, para aplicar el desorden que puede haber en el sistema de acuerdo a cómo vamos colocando los diferentes componentes del mismo en un espacio definido. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que ya hemos visto. Si el gas se expande, la variación de entropía se puede calcular mediante esta ecuación. MR, logaritmo natural del volumen del estado final dividido el volumen del estado inicial. Después vamos a ver las ecuaciones para calcular la entropía. Ya hablamos de la entropía, ¿verdad? Como función de estado. Es una función de estado, y repetimos otra vez, que la entropía es una función de estado que mide el desorden del sistema. Eso hay que tener claro. La definición termodinámica. Bueno, ahora sí vamos a definir la entropía desde el punto de vista termodinámico. Más interesante. Calor dice que es igual a menos trabajo. ¿Eso cuándo ocurre? ¿En qué tipo de proceso? Y ahora la primera ley es importante. ¿Se acuerdan que la primera ley decía que delta U es igual a qué cosa? A Q más W, ¿sí? Ahora, si hay expansión, o sea, si el gas aumenta de volumen a temperatura constante, si hay expansión a temperatura constante, delta U vale 0. ¿Por qué delta U vale 0? Porque delta U es una medida de la energía. Si no hay variación de temperatura entre el sistema y el entorno, el valor de la energía tiene que ser 0. Entonces, acá nos ponemos así. Si delta U es igual a Q más W, y esto yo ya sé que vale 0, 0 es igual a Q más W, y de acá despejo Q menos W, ¿verdad? Entonces, acá está la primera condición, expansión de un gas y temperatura constante. Son las dos condiciones bajo las cuales se cumple esa ecuación que ya hemos visto en la primera ley de la termodinámica también. Ahora, ¿qué ocurre? La cantidad de calor del proceso reversible se puede calcular mediante esa ecuación, por ejemplo. O bien, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir esta ecuación por la temperatura. Si nosotros esta ecuación dividimos por la temperatura, nos queda U reversible sobre temperatura igual a NR, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Y a este cociente U reversible sobre temperatura se le llama entropía. ¿Qué es entonces la entropía desde el punto de vista de la termodinámica? Es el cociente, la entropía desde el punto de la definición termodinámica es el cociente entre la cantidad de calor y la temperatura, de acuerdo a como hemos visto en esta ecuación. Esto de acá arriba es para un proceso irreversible, por ejemplo, y esto de acá abajo vendría a ser para un proceso reversible. Acuérdense que las derivadas totales siempre estamos aplicando a los procesos reversibles, las derivadas totales, y la variación estamos aplicando al proceso irreversible, ¿está bien? Pero esto se cumple siempre que la temperatura sea constante. ¿Por qué? Y porque se saca de esta deducción. Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica, la entropía es solamente eso, ¿verdad? Acá. Delta S va a ser Q sobre T. Momentáneamente tengamos esto en la matemática, ¿sí? Después vamos a ver qué se puede hacer con eso, con el valor de Q y con el valor de T. ¿Y ahí se ocurre? Eso también comentamos en la clase pasada. Habíamos visto que el trabajo del proceso reversible
se puede calcular para procesos reversibles y para procesos irreversibles. Y habíamos dicho que el trabajo del proceso reversible siempre es la máxima cantidad de trabajo que se puede calcular. Se supone que eso va a ocurrir siempre que la temperatura sea constante. O sea, ¿por qué se pone Q reversible? Porque es la máxima cantidad de trabajo, de calor que se puede intercambiar. O sea, así se define con la primera ley. Después vamos a hacer un resumen ahora de estas cosas matemáticas para después pararnos en el problema. Porque en termodinámica es muy importante entender digamos, las ecuaciones matemáticas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si el proceso es irreversible? Justamente, la cantidad de calor del proceso irreversible es menor que la cantidad de calor del proceso reversible. Sin embargo, la variación de entropía del proceso reversible va a ser igual a la variación de entropía del proceso irreversible. ¿Por qué esto es así? Y esto más vale que contestemos, ¿sí? O si no, vamos a la B, a la C o a la D. Porque la entropía es una función de estado. Recuerden una cosa importante, de eso hablamos cuando empezamos termodinámica. El valor de una función de estado no depende de cómo se realiza el proceso. Por lo tanto, la entropía del proceso reversible tiene que ser igual a la del proceso irreversible. ¿Por qué? Y porque la entropía es una función de estado. ¿Qué es lo que va a ser diferente en reversible o irreversible? Y solamente el calor o solamente el trabajo. Pero la entropía no puede ser diferente porque representa una función de estado. Y eso dijimos la vez pasada. Una función de estado es una propiedad, en este caso la entropía, cuyo valor es independiente de que se haga reversible o irreversible. ¿Sí? Bueno, entonces Carnot fue un científico que desarrolló algo y él dice que la sumatoria de este cociente calor sobre temperatura, que equivale a decir entropía, vale 0 para un proceso cíclico. Carnot hizo un descubrimiento muy interesante en realidad porque él descubrió las máquinas térmicas. Nosotros ni vamos a mirar el trabajo de Carnot porque no es importante para bioquímica, ¿verdad? El trabajo de Carnot a lo mejor es interesante estudiar teóricamente, pero en bioquímica no tiene ninguna utilidad porque hablan las máquinas térmicas. Un ejemplo concreto, el funcionamiento de un acondicionador de aire se basa en el trabajo de máquinas térmicas que hizo Carnot. A nosotros bioquímicos no nos interesa la máquina, no nos interesa el aire acondicionado, más que para tener los instrumentos, por ejemplo, climatizados, ¿verdad? O sufrir nosotros menos calor. Pero para los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los anticuerpos, el aire acondicionado no tiene nada que ver. Entonces, el trabajo de Carnot ni se preocupa de leer, porque no, para nosotros la química no es absolutamente importante. Hay que pasar de largo nomás. Bueno, ahora recién podemos establecer la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Varios enunciados tienen. Al final de este capítulo, ustedes van a encontrar como 10 o 15 enunciados diferentes. Dice, en un proceso reversible, el cambio total de la entropía del universo es igual a 0. También se puede decir esto, la energía del universo es constante y la entropía aumenta hacia un máximo. O también se puede decir esto, la entropía aumenta en un proceso espontáneo, pero permanece integrado en un proceso de equilibrio. En todos los casos, estamos hablando de la entropía. Entonces, yo voy a volver al ejemplo de la silla que habíamos usado para explicar el concepto de trabajo. Si la silla ocupa esta posición y yo le aplico una fuerza con mi brazo y desplazo la silla hasta la siguiente posición, el producto de la fuerza que yo apliqué por la distancia que la silla recorrió se llama trabajo. ¿Está bien? Pero si la silla está acá, si la silla está ahí y a la silla no se le hace nada, la silla es el sistema. ¿Y qué somos nosotros? Somos el entorno. Si no le hacemos nada, ¿cómo está la silla con su entorno? Está en equilibrio. La silla no gana, no pierde energía. Nosotros no ganamos ni perdemos energía. Después viene alguien y se sienta sobre la silla. Entonces ahí ya hubo un desequilibrio. O viene el profesor y empuja la silla a una distancia. Entonces ahí ¿qué hacemos? Estamos alterando el estado
¿Qué es lo que la silla quiere hacer de vuelta? ¿Cuál es la tendencia de la silla? Volver a su estado de más baja energía. Porque estando ahí, él no gana ni pierde energía. Ahora, ese cambio puede ser así de golpe, le llamamos irreversible, según la primera ley. Pero también ese cambio puede darse así chiquitito, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Y ese cambio, ¿cómo se llama? Reversible. Cuando son pequeñitos cambios, ¿para qué? Para que la silla vuelva a su lugar original. En la primera ley, esos cambios de energía se describen por la energía interna y por la entalpía, pero en la segunda ley se describe por el desorden. O sea, ¿qué es lo que es la entropía entonces? Y es una forma más que tiene el sistema de hacer ¿qué? Intercambio de energía con el entorno. Solamente que ahora ese intercambio de energía que hace desordena. Eso no más, ¿verdad? Entonces no es tampoco algo muy complejo, pero puede ser enunciado en la segunda ley termodinámica, sí puede tener diferentes significados y también puede tener diferentes componentes, digamos. ¿Está bien? Bueno, entonces, la cantidad de calor del entorno del proceso reversible va a ser igual a la cantidad de calor del entorno del proceso irreversible. Y eso va a ser igual a la cantidad de calor del entorno, ¿verdad? O sea, eso es si suponemos que el sistema está intercambiando, por ejemplo, energía en forma del entorno. La variación de entropía del entorno yo puedo definir como la cantidad de calor del entorno dividido en la temperatura del entorno, o de esta forma para un proceso irreversible, por ejemplo. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente una demostración matemática del enunciado de la primera ley, ¿sí? Entonces, si la variación de entropía tiene esta forma y la temperatura, o sea, hay equilibrio térmico, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la variación de entropía del entorno va a ser igual a Q sobre T. Esto es lo que dice la segunda ley, que la variación de entropía del universo, que es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del entorno, tiene que ser igual a 0. Para que la variación de entropía del universo sea igual a 0, la entropía del sistema tiene que tener un signo y la del entorno tiene que tener el signo contrario para que la suma me valga 0. Y eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Después vamos a hacer un resumen un poco más general. Si es que el proceso es de expansión, eso quiere decir si el gas aumenta de volumen, entonces podemos calcular así, por ejemplo, la entropía. ¿Está? Siempre la entropía del universo va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Y porque el logaritmo natural es una cantidad positiva siempre, ¿sí? Bueno, entonces, la segunda ley de la termodinámica dice que la variación de entropía del universo, que es igual a la del sistema más el entorno, tiene que ser mayor o igual que 0. El enunciado más interesante de la segunda ley es este. La entropía de los sistemas aislados aumenta en un proceso reversible y permanece constante en un proceso reversible, pero nunca puede disminuir. Eso es lo que dice entonces la segunda ley. Acá vamos a hacer otro resumen para procurar entender. La segunda ley, en pocas palabras, lo que dice es esto. La segunda ley simplemente dice esto, que la variación de la entropía del universo es igual a 0. Eso dice la segunda ley en realidad. ¿Por qué? Porque es simplemente una forma más de intercambio de energía. Y la energía del universo se mantiene constante. Eso es según la primera ley. Pero la variación de la entropía del universo es igual a la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía del entorno. Entonces, acá yo voy a poner siempre variación de entropía del universo. Pero la variación de entropía del universo, ¿a qué es igual? Al sistema más el entorno, ¿sí? Entonces, eso voy a poner acá, que es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de la entropía del entorno, y eso es igual a 0 en el universo. ¿Está bien? En el universo. Eso es simplemente lo que pasa. Ahora, si delta S del universo es 0, ¿qué tenemos? Ahora esto vale 0.
Entonces voy a tener que la variación de la entropía del sistema más la variación de entropía del entorno es igual a 0. Y voy a despejar ahora la variación de la entropía del sistema. Despejando la variación de entropía del sistema, ¿cómo me queda esto? Menos la variación de la entropía del entorno. Y esto es lo que se establece también en la segunda ley de la termodinámica. Porque para que la entropía del universo valga 0, sistema y entorno tienen que ser idénticos en número, pero opuestos en signo. ¿Para qué? Para que la suma me salga 0. ¿Por qué? Porque la segunda ley establece que tiene que ser 0. ¿Está bien? Pero recuerden que nosotros no podemos estudiar el universo. Entonces tenemos que hacer otra vez una adaptación. Ahora bien, entonces, ¿qué vamos a decir? La segunda ley, lo que puede decirse para la segunda ley es lo siguiente: que la variación de la entropía del universo, que está constituida por la variación de la entropía del sistema y la variación de la entropía del entorno, puede ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. En realidad eso establece la segunda ley. Y acá tenemos que entender el signo mayor y el signo igual. Baja y seco, a ver, signo mayor. ¿Qué significaba la entropía mayor que 0? Aumento del desorden. Esto significa también aumento del desorden. Esto significa también proceso espontáneo. O sea, si la entropía del universo es mayor que 0, entonces aumenta el desorden, entonces hablamos de un proceso espontáneo. ¿Está? Eso es lo que naturalmente debería ocurrir. No tiene que ser así siempre, pero es lo que naturalmente debería ocurrir. Este es mayor que, pero también dice que es igual a. ¿Qué pasaría si estamos acá? Cuando es igual a 0, ¿qué ocurre? Estamos hablando de un proceso de equilibrio. O sea, acá no hay proceso espontáneo ni proceso no espontáneo. Se habla de un proceso de equilibrio, cuando la entropía vale 0. Esta ecuación matemática, si ustedes recuerdan, a veces es difícil, ¿verdad? Pero bueno, podemos hacer el intento, ¿verdad? Cuando tenemos así, mayor e igual que, se llama también desigualdad. En matemáticas ustedes tuvieron las desigualdades, ¿verdad? Matemática 1. Y hay una forma para resolver las desigualdades desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Eso vamos a ver después con el siguiente capítulo a este, ¿verdad? Pero el resumen es de la segunda ley. Yo lo que quiero que entiendan nomás que en el universo la entropía aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso de equilibrio. ¿Está? Ahora, este proceso, ahora también nos vamos a complicar un poquito. Los procesos de equilibrio son también procesos reversibles. Y estos son también, si asociamos a la primera ley, procesos irreversibles. Entonces, eso también es una cuestión que se deriva a partir de la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? Bueno, entonces, acuérdense que usamos muchas matemáticas en este capítulo y también en los que vendrán. Es que hay que acostumbrarse un poco al lenguaje matemático, ¿sí? Ahora tenemos que ver qué cálculos podemos hacer con la entropía. En realidad, los cálculos con la entropía no son tan complicados como los de la primera ley. Son bien concretos, así bien específicos también. No tienen demasiada
demasiada complejidad, ¿está bien? Bueno, eso ya se puede borrar, ¿sí? Porque después se retoma. Acuérdense que el universo, dijimos después de que estudiamos termodinámica, dijimos que el universo es la suma del sistema con el entorno. Este capítulo, esta unidad o este contenido es bastante corto. Ahora vamos a ver entonces, eso ya hemos visto. Acá está, este enunciado. La entropía de un sistema aislado aumenta en un proceso irreversible, que dijimos es el proceso espontáneo, y permanece constante en un proceso reversible, que es también un proceso de equilibrio. Pero la entropía nunca puede disminuir. ¿Y qué pasa si disminuye y no ocurre espontáneamente? No es tan grave. No ocurre espontáneamente, hay que hacer otra cosa para que ocurra, ¿sí? ¿Cómo cambiamos, cómo hacemos los cálculos con la entropía? Primero, cuando mezclamos gases ideales. Suponemos que tenemos un recipiente separado por una tapa, dos gases, el gas A y el gas B. ¿Qué pasaría si nosotros quitáramos la tapa? Los gases se van a mezclar y van a ejercer presión, así como dice Dalton, por ejemplo, en la ley de los gases. Entonces, si el proceso de expansión, la entropía del gas A se puede calcular mediante esta ecuación y la entropía del gas B se puede calcular mediante esta ecuación. Como se mezclan, sumamos los dos valores y tenemos esta cantidad. Ahora, volumen. ¿Qué pasaría con el volumen? Y a veces no se puede medir. Pero Avogadro, cuando tiramos los gases, dice que si los gases ocupan la misma presión y la misma temperatura, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Por lo tanto, esto podemos transformar así. Acá está. Número de moles de A más número de moles de B sobre el número de moles de A. Número de moles de A más número de moles de B sobre el número de moles de B. ¿Por qué acá ponemos el número de moles de A más número de moles de B? Y porque acá tenemos ya la mezcla de los gases A y B. ¿Está bien? Bueno, invertimos un poco el signo. ¿Para qué? Para poner el número de moles de B arriba y el número de moles de A, el número de moles, acá tenemos el número de moles de A hacia el denominador y ahora ponemos hacia el numerador. Entonces el número de moles del gas A sobre el número total de moles es lo mismo que la fracción molar. Eso estudiamos también en gases. Se invierte, nomás esta ecuación invertimos el signo. Al final, para calcular la entropía de la mezcla usamos esta ecuación. Menos R por el número de moles de un componente, el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente, más el número de moles del otro componente, el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente. Fíjense que el logaritmo natural, la fracción molar que dijimos en la fracción molar, es mayor o menor o igual que 1, la fracción molar. Es menor que 1. Si la fracción molar es menor que 1, al hacer su logaritmo natural me queda una cantidad negativa. El logaritmo natural me queda una cantidad negativa, pero multiplicado por el negativo de la ecuación me sale positivo. Por eso la entropía de la mezcla siempre es una cantidad positiva. ¿Está? Después, el otro cambio de entropía es cuando calentamos un sólido o calentamos un gas. Entonces, la entropía de fusión, podemos calcular mediante esta fórmula. Sería la entalpía de fusión dividido la temperatura, o la entropía de vaporización sería la entalpía de vaporización dividido la temperatura. Tampoco tiene demasiado secreto, ¿verdad? Y el último tipo de cambio es cuando se calienta, cuando calentamos un gas. Si el estado inicial es T1 y el estado final es T2, entonces al hacer la ecuación matemática tenemos que la entropía del calentamiento va a ser el número de moles por Cp molar logaritmo natural, la temperatura del estado final sobre la temperatura del estado inicial. Bueno, y con eso es todo lo de la segunda ley. La segunda ley no tiene mayor vuelta, en el sentido que habla de desorden, simplemente eso. ¿Y la entropía qué es? Y la función de estado que nos permite medir el desorden. Pero recuerden que en realidad la entropía no es sino otra forma de conocer el intercambio de energía del sistema con el entorno. ¿Está bien? Bueno. Y finalmente acá tenemos la tercera regla termodinámica, que es un enunciado muy general.
Cada sustancia tiene una entropía finita positiva, pero en el solo absoluto la entropía puede llegar a ser cero cuando se trata de un sólido cristalino perfecto. Este enunciado hay que recordarnos, porque no hacemos ningún cálculo y no tiene ninguna consecuencia para nosotros, excepto que nos permite hacer la tabla de datos de entropía que tenemos en el libro, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, con esto terminamos la segunda ley de la termodinámica. Ahora vamos a hacer una pausa y después tenemos que estar ya resolviendo los ejercicios, tanto de la primera ley como de la segunda ley, todo lo que podamos. ¿Está bien? Hacemos una pausa de 15 o 20 minutos, de 20 minutos en realidad, y después ya hacemos directamente el resumen de ecuaciones y los ejercicios. ¿Está bien? Pochito.